Vamos a leer el libro de Génesis 4, temporada 4, estamos en temporada 4. Para entender el contexto, vamos a ir del versículo 1 al 15. ¿Ya? Hoy vamos a meditar hasta el versículo 15. Habemos más de 15 ahora, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? A ver. Voy a leer el primer versículo, después Manuel, después Job, Obed, y así sucesivamente, hasta Brigitte, que es la última persona. Del 1, Génesis 4, versículo 1 voy a leer yo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, Caín trabajó el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si vienes fiel, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Por todo esto, aquí será su deseo, y tú te señalarás de él. Y digo, hagamos que todo de Caín hermano de y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir el comando de la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a las fuerzas de grande y se será en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que buscara así, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no me matase cualquiera que me. Oremos, jóvenes. Amado Dios, Padre eterno, una vez más, Señor, en este momento de meditación en tu palabra, nos acercamos a tu presencia. Agradecido primero, Señor, por permitir que estemos reunidos. Agradecido, Señor, porque pones el deseo de congregar en tus hijos jóvenes, Señor, un tiempo especial con ellos. Te pido, Señor, que sobre mí sea tu palabra, sobre lo estudiado, Señor, aún refuerces el conocimiento, la enseñanza. Gracias por mostrarme, enseñarme, Señor, siempre principios. Ayúdame, Señor, a poder expresar, Señor, con palabras tus enseñanzas. Te pido por los jóvenes presentes, Señor, que puedas también dar en ellos siempre el interés de aprender en todo lugar tu palabra. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús, vamos. Amén. Nos habíamos quedado en el versículo 8. Empezamos con el versículo 8. Algunas Biblias en realidad engloban desde el versículo 1 al versículo 8 como un desarrollo de un tema y hay otros del 1 al 7. Y en realidad el versículo 8 como que desarrolla para que pueda unir ambos escenarios, porque en realidad también es una sola escena, ¿no? Si leemos todo el capítulo 4 vamos a ver un poco una escena bastante continua. Pero esta vez vamos a continuar con el versículo 8 y de lo que nos quiere enseñar. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esta acción? No buena, mal. El primer hecho que puede decir el primer asesinato, el primer homicidio, la primera falta, la primera agresión, ¿no?, contra una persona quitándole la vida.
y a su propio hermano. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en la historia? ¿Qué pasó el sábado pasado? ¿No? ¿Qué aconteció para que esto ocurra? Mirábamos de repente dos escenas. Entiendo que hubo dos escenas que Lucas estuvo comentando, ¿no? De Caín y Abel. Se entiende que Caín era el mayor, ¿no? Y Abel el menor. ¿Qué pasaba con Abel? ¿Qué era Abel? Pastor de ovejas. ¿Y qué era Caín? Labrador de la tierra. La lectura de la Biblia, mucho desarrollo de lo que podamos entender de la Biblia, no expresa a detalle cada acontecimiento. No es como una novela, muchas veces en las que inclusive en las novelas ingresa y desarrolla el pensamiento de la persona de quien se está leyendo. Y la Biblia no es tanto así, desarrollas bosquejos y ves de un momento a otro, ves a Caín realizando una acción, digamos un homicidio, matando a su hermano, de un hecho, no sé si en realidad justificable. La pregunta sería, ¿es justificable agredir verbalmente, digamos de la parte más simple, agredir verbalmente a una persona por haber ofrendado distinto? Y de ya no cae rápido, no, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué agredirlo? Y una lectura que podemos dar de la Biblia no dice agredir. ¿Qué es lo que dice? Asesinó, se ensañó contra tu hermano, hasta matarlo. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Podemos encontrar en la Biblia acaso respuesta a esta pregunta de por qué ha pasado? ¿La idea acaso es justificar a Caín en la acción que ha cometido? Yo creo que no hay justificación, ¿no? Ante un hecho malo. No puede haber. O sea, el mal es mal. El pecado es pecado. Lo que haya hecho Caín en ese momento ha hecho sumamente mal. Estamos en un tiempo, en un contexto bien antiguo. De hecho, que cambiando un poco el contexto, si Abel y Caín hablaran, yo creo que ellos no hablaran mucho de la historia, ¿no? Porque ahora nosotros podemos hablar, dice la historia. Pero si ellos hablaran de historia, dice papá y mamá, dirían, ¿no? Dice papá y mamá, y para ellos ya sería historia. Porque antes de eso, ¿qué había? Nada, ¿no? Eran las primeras personas que han sido creados. La Biblia se estaba formando, la relación entre Dios y el hombre empezaba. Tenía un contexto bastante distinto en ese entonces, ¿no? ¿Qué vemos en la escena de repente? ¿Qué hemos visto anteriormente con Caín inclusive? ¿Dios habló a Caín? ¿Dios le pudo hablar a Caín? Sí, le pudo hablar, ¿no? ¿Qué ha pasado contigo? Le dice, ¿por qué decayó tu semblante? ¿Por qué estás así? Mira, Dios ha hablado a Caín. Dios, ¿qué ha pasado? Y revisemos un poco, de repente, no voy a sacar un contexto de lo que sí dice la Biblia. En Génesis 2, vamos a Génesis 2, del 17 al 19, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Había una sentencia? Había una sentencia, ¿no? Ya la muerte ha sido anunciada. La muerte, qué pena la muerte. Ya habíamos hablado, en realidad, la condición de la muerte, ¿por qué? ¿No? Vino hace 15 días, cuando estuve comentando con ustedes, en realidad, la muerte y la razón por la que en un momento, en un contexto de pecado existe la muerte. También llegamos a mencionar en Génesis 3, leamos Génesis 3 también, el versículo 17 dice: y al hombre dijo, ¿qué ha pasado aquí en Génesis 3:17? Al hombre dijo, ya habían pecado, ¿verdad? Ya habían pecado, ya el pecado estaba en el hombre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ese no era el pecado, porque no se la mujer de usted. En realidad era haber desobedecido a Dios.
Y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Nuevamente voy a dar un énfasis donde dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué fue entonces, ¿qué fue maldito? La tierra. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Mira qué fuerte, ¿no? De repente antes era era comer los frutos deliciosos y hablábamos, era el potaje de entonces, era la comida, ¿no? Ahora podemos ir a frutos, pero a mí no me gusta la fruta, ¿no? A mí me gusta el pollo a la brasa, ¿no? A mí me gusta el lomo saltado. Para Adán y Eva, el potaje que podían ver sus ojos era lo que el jardín del Edén producía. No podemos comparar de repente los frutos que ahora probamos con los frutos de aquel entonces, no sabemos. Hasta el enunciado puede ser decir, no, pero si son el mismo, no sé, no dice la Biblia. Eran frutos de un jardín especial. Y el 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. ¿Quién tenía el trabajo más difícil? Caín, ¿verdad? Caín se enfrentaba a una tierra que tenía un juicio de Dios. Tenía que labrar la tierra. Tenía que hacer tenía que de repente para desarrollar todo lo que es la convivencia de familia, el hermano mayor tenía que hacer las tareas más difíciles. Bueno, aquí estaba mi hermano mayor, Percy, ¿no? Cuando yo nací ya Percy estaba. Y a Percy le delegaban las tareas de repente ya de un poco más difíciles, como llevar las cosas, salir. Y mientras él crecía, yo estaba bajo esa, digamos, opción de ser el segundo. Porque el más mayorcito, pues es más fuerte, puede salir a comprar ya pan, me protegía. Pero acá estamos en un contexto distinto, o sea, al mayor le mandan una actividad bastante complicada, bastante difícil, que es labrar la tierra. No sé qué haya pasado, si esa sea la condición necesariamente, pero Caín tenía una forma de interactuar con su medio, con su entorno muy complicado. Y de ello tenía que desprender en ofrenda hacia Dios. ¿Y qué ofreció Caín? El fruto de la tierra. ¿Y qué ofreció Abel? Del primogénito de las ovejas, el más gordito, ¿no? Al más gordito. Ofreció Abel. Y ya vemos qué es lo que ha pasado de repente en ese momento, qué es lo que ha ocurrido cuando ya desarrollaron, entiendo, el sábado pasado, sobre cómo es que Dios le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe el contexto de qué habrá pasado? Pero yo quiero abrir la Biblia en Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. Oye, en esta Biblia que es más rápido un poco de mover. Primera de Juan 3:12. Dice la Biblia, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vemos aquí una condición ya de resultado de sus actividades de Caín, que sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Ahora, detrás de todo esta acción bastante fuerte, porque el asesinato, el homicidio que ya llegó como causa, como consecuencia del juicio hacia el pecado, ya estaba, y la primera persona que obró en consecuencia, ¿no?, al juicio del pecado, que es la muerte, fue Caín. Sus obras eran justas. Nosotros entendemos y hemos escuchado un versículo que Satanás es padre de mentira y él ha sido homicida desde el principio. Ahí también tenemos un dato más, ¿no? Él ha sido homicida desde el principio.
Ahí estaba, ¿no? Un personaje que estuvo en el primer entonces en el Edén, ahora este mismo personaje, ya no en el Edén, de repente en el entorno en el que vivía, porque siempre acechaba sobre las personas. De repente vio a Caín siempre enojado sobre las cosas que él hacía, lo difícil que era labrar la tierra, ¿no? Para el entorno, que era un conjunto pequeño de su familia. No lo sé, estoy esbozando de repente una razón, pero sí la palabra dice que sus obras eran malas. Y también la palabra de Dios dice que el Satanás es homicida desde el principio. Yo creo que hay una influencia, y es cierto, la influencia de Satanás, del diablo, sobre Caín, para actuar de esa forma, para que pueda ensañarse sobre su hermano, para que Caín, como resultado de la muerte, en un contexto en el que tenía una relación con Dios, sorprende en realidad, pero el pecado hace eso. Aunque te hablen de Dios, te aleja de Dios. Aunque te dicen Dios te ve, no importa. Te dicen, bueno, el pecado está, te ciega el pecado. No lo hagas, te dice, la Biblia dice, no lo hagas. Teme Dios, estoy en todas partes. Pero el pecado te ciega, dice, aunque esté Dios, yo lo voy a hacer. Y lo haces, aunque no lo dices, lo haces, se hace. ¿Cuántas? La gente que vive en el mundo tiene el conocimiento de la existencia de Dios. Aunque lo niega, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Pero niega a ese Dios que otros pregonan, que saben de un Dios que es omnisciente, omnipresente y está en todas partes. Saben de un Dios que estoy negando, que dice que juzga. No entienden al menos que hay un Dios que es santo. Y hay otros que conscientemente sí creen en Dios, por Diosito, y se persignan y hablan juiciosamente de Dios, y actúan contrario a las condiciones que Dios dice en su palabra. Eso se ve en todas partes. De repente el hecho es distinto. ¿Por qué? Porque ahí la presencia de Dios era directa, ¿no? Hablaba con Adán. Cuando Adán pecó, ¿quién se acercó? Dios, y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Él se acerca, ¿verdad? Él se acerca. Cuando Caín cayó, pecado. De repente, no es pecado y disfrazado, porque si pones en un peso la palabra pecado y pones en otro peso la palabra muerte, ¿no? Pecado es un poco más suave, ¿verdad? Porque todos pecan, no todos matan. Pero pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Y cuando Caín pecó, ¿quién se acercó? ¿Quién le habló? ¿Caín buscó a Dios? Dios se acercó a Caín. Se acercó. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dice la palabra? Jehová, el 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? Da a entender, cuando pregunta, de hecho que ya sabe la respuesta, ¿no? Si fuera un poco juicioso, Caín diría, no, él ya sabe la respuesta. Porque si somos dos nomás, mi papá y mi mamá están allá. Y que Dios no sepa dónde estoy. ¿Y qué le dice Caín? Y él respondió, no sé. No sé. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? En el hebreo esta palabra, guarda, tiene una connotación de cuidar, de cercar, de proteger, como suele hacer un pastor a sus ovejas. En otras palabras, puede haber inclusive dicho, ¿acaso soy el pastor del pastor? Él sabe cuidar las ovejas, que se cuiden, ¿no? Él conduce animalitos y él sabe por dónde ir. El pecado que en realidad distorsiona el pensamiento, distorsiona la respuesta, distorsiona la conducta ante Dios.
Hoy tenemos su palabra, ¿verdad? Hoy tenemos su palabra expuesta desde Génesis al Apocalipsis, que nos habla, que nos orienta, que nos enseña. Si alguien viene con su palabra, de repente los más jóvenes, ¿no? Porque no se han acercado a una persona que ha caído y tú le hablas y no encuentras una respuesta, pero si hay respuestas en las que dice, ¿y a ti qué te importa? Dije, ¿has hecho? ¿Ya es tu vida? ¿Existen esas reacciones? Sí. ¿Quién está detrás de eso? Satanás, el diablo, con todo lo que ha dejado, ¿no? Con toda la enseñanza. O sea, el contexto, la carne, el mundo, el pecado que hace, el alejarse de Dios, el no estar, ¿no? El no estar, el no depender de Dios. Vemos, dice, y continuamos, ¿no? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? El 10. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y este es un énfasis, en realidad, bastante, yo creo, llevado hacia las personas que son enjuiciadas, ¿no? Obradas. También leemos, por ejemplo, vamos al libro, hermanos. Mateo 23:35. Mateo 23:35. El que tiene puede lectura. Mateo 23:35. Mateo 23:35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Muy bien. ¿Y eso quién le está diciendo? Le está diciendo a los fariseos. Jesús le habla a los fariseos. Porque ellos decían, si nosotros hubiésemos estado en ese entonces, los profetas no hubiesen muerto. Los profetas no hubiesen muerto. Nosotros no hubiésemos atentado. Alguien podría decir, si hubiese sido como Caín, de repente hubiese estado, no hubiese atentado contra mi hermano, ¿no? Cuando el pecado ingresa, no sabemos lo que puede hacer la persona en realidad. No sabemos, no sabemos. Uno puede decir, yo soy bastante joven y no he hecho mal. Esa es una palabra, no es para mí. Yo no soy Caín, yo no he matado a nadie. De repente, Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 no aplica para mí. ¿Por qué está hablando de un asesinato? Dios es sabio en su palabra, porque el pecado, lo llamó pecado desde el momento de la desobediencia. De la desobediencia de Adán. De la desobediencia de Eva. Ahí está el pecado, ahí Dios se desagradó de la persona. La consecuencia es la muerte. La muerte llegó. Caín obró con muerte y asesinó a su hermano. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado. Y muchas veces, ¿no? Muchas veces la conducta de la persona, de ser renuente, de ser, no, yo no hubiese hecho. ¿Cuán santos somos? Cada uno puede decir, ¿cuán santo soy yo? O ¿cuán limpio de pecado soy yo? Nadie puede decir eso. ¿Cuán justificado soy yo? Nadie puede decir eso, ¿no? En algún país hago memoria, ¿no? Conozco personas, de repente primero descarto a las personas que no conocen a Cristo. Descarto, ¿no? Porque ellos en realidad, sus obras dicen que no temen a Dios, ¿no? Hasta sus mismas palabras, estando casados hablan de personas, hablan de mujeres estando casadas y con el anillo en la mano. No puede ser, no temen a Dios. Ya vámonos entonces a la parte cristiana que dicen que sí, ya temen a Dios. ¿Hay algún justo acaso uno? Vamos a Salmos 14 del 1 al 4. Nos va a respaldar esta idea. Salmos 14 del 1 al 4. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien.
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estábamos así, ¿no? Sin Dios. Hasta que vino Cristo, ¿verdad? Hasta que vino Jesús y nos encontró en una condición no buena, en realidad. Nos encontró en la condición en la que estábamos, necesitados de un Salvador, necesitados de alguien. Porque no había justo ni a uno, no había. Y vino Jesús. Vino a darnos vida. Vino a darnos la verdad, a entender en su palabra y entender qué es pecado y qué es pecar contra Dios. ¿Qué es pecar contra Dios? Entender que en la Biblia está su palabra, ¿no? El mensaje que nos puede orientar, guiar, creerle, entender quién es Dios. De repente Caín no tuvo la Biblia, recién la revelación empezaba. Recién la revelación iniciaba. Claro, pero estaba Dios interactuando con él. La persona era la misma, no que tenía un desarrollo distinto, de repente hasta tenía un desarrollo más. Hablamos sobre Adán para poner nombre a cantidad de personas, animales, para poner nombre a cantidad de animales. León, elefante, tigre. El desarrollo, ¿no? Mental, de la memoria. Porque le digo, vas a enseñorearte, vas a sojuzgar, y sojuzgar es la palabra de poner juicio sobre toda la naturaleza. No, yo no creo una persona, o sea, que esté desarrollándose la evolución y llega a un contexto nuestro, ¿no? Adán pudo, Caín tenía una relación directa con Dios. Y el pecado en realidad, aun cuando la persona el pecado hace distorsión y te aleja de Dios, aun cuando te hablan de Dios, reniegas de Dios y te alejas de Dios. Es lo que ha pasado, es lo que ha ocurrido. Y dijo el 12, dice, vamos a leer el 11. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió tu boca para recibir de tu hermano la sangre. A ver, vamos a leer nuevamente. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Una maldición, en realidad, directa para Caín. Cuando labres la tierra no te devolverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Un castigo directamente para las actividades que hacía Caín. No está diciendo que cuando pastorees el rebaño, ¿no? Cuando labres la tierra, para lo que él hacía, es directamente las acciones, nuestras acciones, cuando Dios nos confronta va a ser sobre lo que hacemos, ¿no? Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Porque si ya Caín actuaba sobre una tierra con juicio, y Dios le dice que la tierra ya no te va a volver a dar tu fuerza. ¿Cómo se habrá sentido Caín? De tal manera que expresa lo siguiente. El 14, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Prefirió la muerte antes que el castigo. Prefiero salir de acá, desaparecer de esta vida antes que me castiguen de esta forma. Ahora, uno puede preguntarse, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Dios no castigó con la muerte a Caín? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué lo dejó, no? O sea, ¿por qué está? Y le dijo, no, serás errante, la tierra no te devolverá su fuerza. Es lo que le dijo, ¿no? No le dijo, te queda poco tiempo de vida,
¿O simplemente le habló y ya dejó de existir? Ahí hay de repente hay un misterio, ¿no? No te dice, la Biblia no te responde, pero sí te dice lo contrario. ¿Qué es lo que te dice? Que la búsqueda de su justicia, de la justicia, entre comillas, de Caín, para él su justicia era buscar la muerte. Porque la justicia que va a vivir con un juicio en la tierra, de una tierra ya con juicio, y que esta tierra no le iba a devolver su fuerza, para él era intolerable. Prefería encontrar a alguien, cualquier cosa, y buscar la muerte. Mira, para entender este contexto, de repente es bien complicado, para mí, por ejemplo, ¿no? Para mí, porque cuando la sentencia llega sobre personas que no quieren ir a la cárcel, acá sentencias simples, ¿eh? Ir a la cárcel. ¿No? Antes, en realidad, en el tiempo, la sentencia de los juicios han sido, últimamente, la horca, la silla eléctrica, vamos, pasar por la silla eléctrica, ¿no? Antiguamente había juicios más horrendos todavía, que no los voy a describir. O sea, los juicios de las sentencias para las correcciones eran bastante horrendos. Este es un juicio en el cual él prefería la muerte antes de continuar su existencia y la vida. Y respondió Jehová, el 15 dice, y respondió Jehová, ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigada. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no la matase cualquiera que la hallara. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Caín quería buscar una solución rápida, quitarse la vida, y Dios le dijo, no te van a matar. En el último tiempo, va a haber momentos, cuando venga el juicio de Dios, ¿saben eso? Que cuando venga el juicio de Dios, y van a buscar la muerte, y la muerte no será hallada. Pero el juicio es así. No sabemos cómo es el juicio de Dios en realidad, para describirlo y cómo se va a sentir. Porque aquí dice, ¿no? Me arrojaré a los abismos y la muerte no será hallada. Si me pueden ubicar el versículo, ahí está escrito, ¿no? Para reforzar la idea. Aquí, desde el comienzo, vemos a Caín buscando su propio juicio, ¿no? Y Dios obrando de manera distinta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, no? ¿Por qué? Y ya vamos terminando lo que estamos meditando. ¿Por qué? ¿Por qué sigue vivo Caín? ¿Por qué? ¿Qué pasaba si Dios elimina a Caín? De repente no pasaba nada, ¿no? De repente. No lo sé. Pero cada lugar yo creo que es como una idea, es decir, el mal, mientras Dios aún no regresa, aún va a permanecer en la tierra. O la forma de juzgar, ¿no? Existe una forma de juzgar. Mira, a ver, Adán y Eva ¿qué tenían Adán y Eva? ¿Qué instrucción tenían Adán y Eva? No comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ellos cayeron, ¿verdad? Ellos cayeron. Una persona ahí que en representación de la simiente del diablo, que es Caín, cayó, se dejó dominar por todos los contextos que le pudo haber pasado, como ya lo dijimos, y agredió a su hijo. Eliminó, y no murió Caín. No murió Caín. Vamos a Judas 11. Dice, ay de ellos. Está hablando de alguien, ¿no? Ay de ellos. Ay de ellos. Porque han seguido el camino de Caín. O sea, hay personas, ¿no? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. La conducta de Caín, ay de ellos. Porque han actuado como Caín, ¿no? Ay de ellos. ¿Qué pasa, no? Yo sé que el versículo continúa, y se lanzaron como
por lucro en el error de Balaam y perecieron en las contradicciones de Coré. Pero analicemos la primera parte, porque estamos desarrollando. Hay de ellos, porque han seguido el camino del camino. ¿Cómo eran? Y leamos el versículo 4 del libro de Judas, que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje, convierten nuevamente en énfasis, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Cómo es posible? De verdad, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Los juicios de Dios, como antes se presentaban, no estamos ahora viendo. Va a llegar a ocurrir, sí va a llegar a ocurrir, pero no lo estamos viendo. Las personas asesinan y como que no hay un juicio de Dios, ¿verdad? Todos dicen, Dios no existe porque el mal impera sobre el mundo. La gente roba, la gente golpea, la gente miente, y no hablemos de todo eso, ¿no? La gente, examinémonos, las personas hacen cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que dice acá, ¿no? Porque convierten en libertinaje la gracia de Dios, porque piensan que no hay sentencia. Porque piensan, y esos son los que exigen también los juicios de Caín. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Veamos el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Cierto o no cierto? Cierto. El autor del libro, o Judas mismo, que es el autor de este libro, entendía el desarrollo de cómo es la influencia del enemigo ante Judas y cómo sigue influenciando hasta estos momentos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En el desarrollo podemos resumir lo siguiente. Caín se dejó gobernar por el diablo. Se dejó influenciar por el diablo. Obedece al diablo. Más allá del llamado, de la forma en la que Dios se acercó a él, le quiso hablar, no hubo ahí una recepción adecuada, ¿verdad? No se arrepintió, entendiéndole a Dios. Y ahora sí leemos el versículo 1 de Juan 3:8. Dice: y el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sea lo que sea que nosotros podamos juzgar y decir, yo no lo hubiese hecho, en realidad tenemos, bueno, para todos los que ya somos cristianos, en realidad debemos dar gracias a Dios que nos ha rescatado de las consecuencias del pecado y del pecado de la muerte. Y para aquel que no conoce aún al Salvador, de aquel que no conoce aún a Dios, puede conocer. Este es el mensaje, ¿no? El mensaje un poco corto para el día de hoy. Agradecer a Dios por el tiempo que me permite estar. Amén.